Ok. Bueno, gente, bienvenidos. Le doy la bienvenida oficial a este webinar, que vamos a hacer un webinar no tan largo porque en realidad, bueno, los que ya me conocen, la idea es explicar técnicas y el uso de herramientas orientadas por ahí al marketing digital, pero sobre todo que les puede servir para un montón de cosas, como en este caso vamos a aprovechar lo que es esta herramienta espectacular que es Canva para hacer edición de videos. Muchos conocen a Canva por la facilidad para editar imágenes, para construir incluso GIF, que les voy a mostrar una técnica sencilla, pero muchas veces desconocen de que ya ha incorporado Canva últimamente la posibilidad de crear videos y editarlo no en una forma súper profesional, pero para poder hacer edición les va a servir y un montón, ¿sí? Justo te pido si me podés ayudar por ahí en el chat de Zoom, me vas avisando cualquier cosa, abrís en el micrófono y me avisás porque yo estoy prestando atención a lo que es el chat de YouTube. Ok, muy bien, gente, no los voy a demorar, enseguida nos ponemos a trabajar, pero les aviso cómo va a estar estructurado este webinar. O sea, lo primero que vamos a hacer es mostrarles cómo es una edición para lo que sería un video widescreen, o sea, un video horizontal, que es el formato que se usa en YouTube. Luego les voy a explicar cómo hacer una edición para un video para Instagram, un formato cuadrado, y luego un formato vertical, que es el que se usa en las historias, tanto de Instagram, Facebook y también para TikTok, que de hecho estuve haciendo unos tests con mi humilde perfil de TikTok, pero sobre todo para analizar la llegada que tienen los videos y el alcance muy superior a las publicaciones normales. Así que bueno, vamos a ponernos a trabajar. Yo voy a compartir mi pantalla. Por favor me avisan si lo están viendo en forma correcta. Denme unos segundos porque tengo que manejar OBS para que se vea en forma correcta en ambos lugares, en Zoom y en YouTube, ¿sí? Vamos bien hasta ahí, ¿no? ¿Justo? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos al Zoom, vamos a compartir pantalla. Ok, me avisan si en Zoom se está viendo mi pantalla y ya voy a YouTube a corregir a los chicos de allá. Perfecto. ¿Se ve bien ahí, no? Creo que sí. Muy bien, en este caso estamos trabajando con con Canva, perdón. Yo en mi caso tengo Canva en la versión Pro, pero esto lo pueden hacer tranquilamente en la versión gratuita. ¿Por qué le menciono esto? Porque hay gente que dice, no, Seba, pero mira, yo Canva lo tengo en la versión gratuita y no lo puedo hacer. No, no se preocupen. Si bien hay funcionalidades y sobre todo el hecho de tener un banco de imágenes y de video muy superior a lo que sería la versión gratuita, la pueden trabajar sin ningún problema. Insisto, yo lo voy a mostrar en la versión Pro, la versión mía, pero lo pueden practicar en la versión gratuita sin ningún inconveniente. Ok, una de las cuestiones importantes a saber es que cuando están trabajando en Canva, les da un montón de diseños preeditados y algunos ya tienen las medidas exactas que es lo que van a trabajar. Si bien acá, esto que es bastante nuevo, que ha agregado Canva, que son las presentaciones, esto es más con la intención de hacer una tipo presentación PowerPoint. Lo que vamos a hacer es buscar acá en crear diseño, vamos a escribir YouTube, que sería el formato apaisado, el widescreen, y acá me aparece video YouTube y fíjense las dimensiones, me dice 1920 por 1080. Esas dimensiones son las que cuando uno descarga un video y lo sube a YouTube le aparece como Full HD. Eso es importante porque antes era solamente HD, que era el 1280 por 720. Ahora es el Full HD, entonces es 1920 por 1080. Lo elegimos, nos abre una nueva pestaña, en este caso Canva, y vamos a ver el lienzo que vamos a ir trabajando, ¿sí? Ese lienzo es donde vamos a hacer toda la edición del video. Un detalle importante, voy a correr un poquito la barra de Zoom para que no me interfiera. Un detalle importante que pocos lo utilizan es que normalmente aparece reducido, es esta pestaña acá abajo que dice mostrar páginas. Si uno le hace clic, le aparece lo que sería como la historia, ¿sí? Que normalmente los que editamos videos saben lo que es, digamos, el timeline de los videos. Pero, insisto, lo pueden ver de acá o bien van agregando páginas, que serían las distintas escenas del video, desde este ítem que dice duplicar página. En mi caso, lo voy a usar
de esta manera que me es más cómodo para ver cómo va la serie de los videos que vamos a ir fusionando para que entiendan la mecánica. Tengan presente que Canva ha incorporado una función muy interesante que se llama animación. La animación es para darle a una determinada imagen, incluso a un video, darle como un efecto de entrada y de salida para que los que por ahí venimos de la escuela de Camtasia o de otros, de Filmora, de un montón de herramientas para editar videos, serían lo que serían similar a las transiciones. No es lo mismo, pero les permite hacer un video más profesional, con una entrada y una salida, entonces, como lo van a ver en este momento. Supongamos que vamos a crear un video, en este caso, y para no hacer extenso el tutorial, voy a usar las plantillas de video que el mismo Canva ya nos trae para utilizar, ¿sí? Muy bien. En la parte izquierda, en donde tienen muchos menús, ven la sección que dice videos, ¿sí? Y acá nos muestran plantillas con un montón de efectos que pueden ustedes, en este caso, elegir, o digamos que son ya plantillas preeditadas. Vamos a suponer que vamos a elegir un video de negocio. Voy a elegir este, que de paso lo estuve trabajando para que vean. Ya fíjense cómo insertó el video en lo que sería el lienzo, el Canva, valga la redundancia, y ustedes pueden jugar con las dimensiones. Un truco para quienes no lo conocen, para que enseguida ocupe todo el tamaño del fondo, digamos, del lienzo, botón derecho, establecer como video de fondo, y fíjense cómo ocupó, ¿sí?, todo el cuadrante donde vamos a ir trabajando. Esa es una técnica, se las enseño, pero no es necesario, porque también pueden ustedes arrastrar el video, ¿sí? Siempre traten de hacerlo desde las esquinas para no perder las dimensiones, ¿sí?, y llegar a ocuparlo. Muy bien, hasta acá estamos. Supongamos que este es el primer video, ¿sí?, y luego queremos agregar otro video a continuación de este. Vamos a hacer clic en el signo más acá abajo, ¿sí?, que fíjense que me agregó otra pestaña, y vamos a incorporarle un segundo video, como por ejemplo este, ¿sí? Lo agregamos con un simple clic, fíjense que están viendo el video en este caso, y lo mismo, botón derecho, establecer video como fondo, y me ocupa todo el cuadrante, ¿sí?, todo el lienzo. En este momento ya tenemos un pequeño video armado con la fusión de dos. Si ustedes le dan clic en este momento acá donde dice play, ese que me dice 23 segundos, que de hecho ya ven que está sumando la duración de ambos videos, van a ver cómo va quedando, ¿sí? Hago un pequeño clic para que lo vean y fíjense cómo primero me muestra el primer video, ¿sí?, y luego a continuación ensambla con este segundo. Igual, es bastante limitado, digamos, lo que hicimos hasta ahora. Por las dudas, justo hay dos personas que están para entrar a Zoom, si querés admitirla, por favor. Gracias. Ok, entonces, como les decía, en esta parte hicimos incorporación de dos videos muy sencillos en un formato, lo que sería el widescreen, ¿no?, el apaisado, y ustedes eso ya lo pueden descargar al video como MP4 Full HD. ¿De qué manera se descargan los videos? Hacen clic aquí, les dice si quieren descargarlo en MP4. Acá también viene el truco, que ya lo vamos a ver, de hacer un GIF, todavía no, pero lo descargan como MP4, lo ponen descargar, y esto lo hace 1080 Full HD, ¿ok? Muy bien, seguimos. En este caso, supongamos que nosotros queremos meterle pequeñas transiciones entre video y video. De hecho, Canva ya incorpora transiciones que las pueden poner en una forma muy sencilla, y vamos a hacerlo. Supongamos que queremos buscar transiciones, vamos a cambiar acá arriba, permítanme, transición, le dan Enter y les aparece un montón de ejemplos de transiciones que el mismo Canva ya provee para que usen. Algo súper importante que me han preguntado, Seba, ¿qué es eso de la pantalla verde? La pantalla verde es lo que te permite, con algún editor de video, sacar ese fondo verde y que quede el fondo del video previo o posterior. Canva todavía no ha incorporado, supongo que en un futuro lo va a hacer, el hecho de quitar el fondo verde, pero pueden usar este tipo de videos, de transiciones, la pueden descargar, ¿sí?, y usarla en un editor de video que quite el fondo verde para volverlo en forma transparente hacia Canva. ¿Sí? Se los cuento como un complemento, no lo voy a hacer en este caso para no demorarlo, ¿ok? Supongamos que queremos elegir esta transición que están viendo acá, le hacemos clic
y fíjense que me lo pega en la pestaña 2. ¿Por qué? Porque yo no agregué una nueva página. Entonces vamos a corregir la situación, lo borramos, agrego una pestaña. Fíjense acá abajo cómo lo corro para intercalarla en el medio de los dos videos que puse previamente. Y ahora sí le elijo esa transición que hemos elegido. Fíjense la transición cómo opera, ¿no? Como hace un pase de un video a otro. Lo vamos a poner en forma completa de fondo y vamos a darle nuevamente play para que vean cómo quedó el pase de un video hacia otro ya con una transición un poco más profesional. Ok, en este caso están viendo el video, ese es el primero que dura 17 segundos creo, y luego aparece el de la transición para pasar al video final, ¿sí? Esto es importante que lo tengan presente por si quieren hacer cortes en determinados videos, como les voy a mostrar en este momento, por el cual hace que uno entre video y video, o entre determinado corte como eso que están viendo ahora, pueda poner un texto, por ejemplo, alusivo a lo que se viene a continuación del video a continuación, ¿sí? Deme un minuto. ¿Se está viendo la pantalla, no? ¿Sí? Ok, buenísimo. Entonces, recuerden, las transiciones de Canva no son súper profesionales, pero sí sirven para pasar de un video a otro e incluso poner un texto en el medio de la transición. ¿Cómo se puede incorporar un texto? Nos vamos a la izquierda, texto. Supongamos que el texto que queremos editar ya tiene un formato de estos un poco llamativo que el mismo Canva nos permite incorporar. Lo editamos. Vamos a poner así pase solamente, pero para que entiendan, denme un minuto que lo incorporé 2 veces. Y fíjense ahora, vamos a centrarlo un poco, cómo quedaría entonces el video con incluso el texto, ¿sí? Vamos a adelantarlo un poquito, hasta acá, le damos play, y fíjense cómo va a ser la transición esa que previamente le incorporé y le puse también un texto, ¿sí? ¿Ok? Y viene la transición por detrás del texto. Fíjense lo profesional que se puede hacer un video sin mucha tecnología. Ok, continuamos. Ahora viene esto que yo les decía de que Canva ha incorporado la función esta que ven acá arriba que dice animar. ¿Y qué es eso de animar? Fíjense, yo voy a elegir el texto, le ponemos animar y me dan distintas opciones. Algunas son las de Pro, que yo ya las tengo porque estoy usando la versión Pro, pero por ejemplo, vamos a usar esta que dice sello. Fíjense el efecto que hace el texto de pegarlo, ¿sí? Vamos de vuelta. Si yo le pongo sello, fíjense cómo aparece, o por ejemplo este paneo, que lo hace de un costado, el de rotación, o el de rodar, perdón, el de fundir. Todos estos son un efecto que le aplica al texto. Y esto mismo es lo que yo le decía al principio del video, que pueden aplicarlo al video en sí, para hacer transiciones, pseudas transiciones entre cortes del video. Vamos a practicarlo a eso, pero quiero mostrarles cómo queda. Por ejemplo, vamos a dejarle este de sello, acá el efecto, y vamos a ver de vuelta esta parte del video, ¿sí? Para que vean cómo quedó, cómo se pega el texto. Lo voy a adelantar también para que no esté demorando tanto. ¿Sí? Vamos a adelantarlo hasta por acá. Damos play. Y fíjense cuando aparece el texto, la transición, cómo pegó el texto a modo de sello, ¿sí? Insisto, mucho más profesional que lo anterior. Ok, continuamos. No sé si tienen preguntas hasta acá. Voy a ver por las dudas un poquito los comentarios en YouTube, a ver si estamos bien. Ok, estamos tranquilos, perfecto. No sé si en Zoom alguien tiene una pregunta, si no, continuamos. Genial. Bueno, ahora sí vamos a ver algo muy interesante, que es cómo acortar un video para hacer distintas secciones. ¿Por qué? Supongamos que es un video bastante largo y que ustedes quieren hacer determinados cortes, meter una transición o explicar con un breve texto, una pantalla, qué es lo que viene en el resto del video. Supongamos que vamos a editar este. Fíjense que me aparece lo de la tijera, ¿ok? Que me dice la duración total del video. Si tocamos aquí, me aparece lo que sería el timeline del video y podemos, por ejemplo, decir, bueno, este video quiero que solamente me dure hasta vamos a poner 8 segundos, ¿sí? Fíjense cómo corrí la barra de la derecha, vamos buscando hasta llegar a los 8 segundos, ¿ok? Y lo cortamos ahí. ¿Qué pasa? Si ahora este mismo video le pongo hecho, ¿no es cierto? O sea, realizado. A este mismo video yo le hago con los 3 puntitos que aparece acá abajo, le pongo duplicar,
¿sí? Me va a duplicar el mismo video con los primeros 8 segundos. Yo lo que puedo hacer ahora es volver a tocar aquí, le corro la barra hasta el final de la barra de cierre, pero la barra de inicio se la pongo en los 8 segundos, que era donde terminó la escena anterior. ¿Me siguen con eso? ¿Por qué le digo esto? Porque de esa manera no se pierde ninguna parte del video, lo estoy corriendo despacito, y puedo entre medio meter un texto o una transición para que sea una continuación, un video de otro. O sea, todo parte del video global. Eso me permite, como les digo, separar un video cuando uno está explicando, por ejemplo, tips o consejos, y está dividido, no sé, 5 o 7 tips para determinadas cosas. Es conveniente que hagan este corte y que en el medio le metan, por ejemplo, una imagen, así con el signo más, como dice acá, con simplemente un texto que diga, se me ocurre, parte 2. Vamos a poner así simplemente, pero a los efectos de enseñarlo rápido, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a aparecer el video 1, luego esto que dice parte 2, y fíjense acá arriba, que esto por ahí la gente no se da cuenta, me han preguntado, Seba, ¿y cómo hago la duración? Bueno, acá arriba te aparece el relojito, que usted le dicen cuánto quiere que dure esta esta imagen. Supongamos que le pusimos, vamos a ponerle 3 segundos, para que no sea tan extenso, ¿ok? Y lo testeamos, damos play, va a durar 8 segundos, supuestamente, vean acá abajo, y me debería poner ese texto que pusimos a modo de enganche, de transición, ¿ves? Como lo están viendo ahí, con la segunda parte del video. Y es una continuación, no es que se perdió una parte del video original. Muy bien, continuamos. A este texto también le podríamos poner una animación, no quiero abusar de eso, insisto, vean también que tienen efectos los textos, quedan muy buenos cuando le hacen fondos, cuando le resaltan el texto, no es la intención de este video, pero se los quiero mostrar de que lo pueden jugar con ello. Muy bien, como les decía hoy, supongamos que este es el video que ya armamos, uno horizontal, simplemente descargar video, fíjense que diga todas las páginas, porque si no va a haber una parte del video que se va a descargar, y que acá diga MP4 video en alta calidad. Con eso le ponen hecho, descargar, y eso ya lo descarga a la ubicación en la computadora que ustedes quieran que se descargue ese video. Muy bien. Hasta acá le he mostrado cómo trabajar un video horizontal. Y no me quiero olvidar, eso es un detalle importante, de algo, cómo meter animaciones a los videos, estos videos que aparecen como fondo completo. En ese caso, les voy a dar un tips muy importante. Lo voy a borrar el video, lo voy a incorporar de vuelta y les voy a mostrar un detalle a la hora de subir el video. Vamos a poner acá videos. Dijimos que era negocios ese video. Sí, negocios. Lo incorporo y en vez de hacer el acto de botón derecho, establecer como fondo video, lo vamos a estirar nosotros mismos. Lo llevamos hasta el extremo. Vamos a hacer este movimiento, ¿sí? Vamos a estirar un poquito de los costados, pero fíjense que acá abajo me quedó una franja, un espacio. Hay que llevarlo al límite, que sea 1 o 2 píxeles de diferencia con el límite abajo. ¿Por qué? Porque el secreto es que si ustedes ocupan todo el fondo, todo el Canva, no les permite hacer efecto de animar. En cambio, si queda un pedacito del lienzo sin ocupar, ahí sí les permite meter el efecto de animación. ¿Cómo se hace eso? Acá en la barra de acá abajo que dice que sería la porción, digamos, de visualización, el zoom, lo vamos a agrandar al extremo, creo que es 500%, bajamos y van a ver la barrita que sería para ir llevando al extremo. Fíjense que dice 1080 es el tope, o sea que no podemos. Vamos a bajarlo a ver si me deja 1079. Deme un minuto. Ahí, 1079. ¿Por qué? Porque de esa manera no queda ocupado todo el lienzo, queda una pequeña franja pero casi imperceptible. Y ahora sí le vamos a poder poner una animación a este video. ¿De qué manera? Tocamos el botón de animación, elegimos por ejemplo subir, miren cómo va haciendo los efectos, ¿tá? El de fluir, el de alejar, el sello que es como lo pega. Había uno que estaba muy bueno que era, denme un minuto, este de rodar, por ejemplo, vamos a elegirle eso. Si yo le pongo play, fíjense lo que pasa. Bueno, denme un minuto porque casi
no se logra apreciar. A ver. Bueno, ahí vieron el efecto de cómo entra el video. Eso es lo que sería como una transición. ¿Sí? Lo repito, véanlo, para que se distinga. Ahí vamos. Fíjense cómo entra el video por esa animación que le puse previamente. Muy bien. Y ustedes pueden elegir, en este caso, qué tipo de animación le van a dar. ¿Sí? Como les digo, acá tienen un montón. Algunas son pro. Ese movimiento bastante más despacio les va a permitir que se diferencie la entrada del video. Pero bueno, insisto, la versión gratis tienen hasta acá y son un montón. La verdad que más que le alcanza para utilizar estas transiciones de video. Recuerden, no ocupen el total del lienzo, sino que dejen 1 o 2 píxeles al final. Y si observaron, casi no me interfiere esa línea blanca que están viendo acá abajo, sería ese píxel que dejé de diferencia. Insisto, imperceptible. ¿Sí? Es una línea blanca muy finita que permite que ustedes le incorporen entonces una transición o una animación al video. Muy bien. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Vamos bien? Voy a tomar un poquito de agua, permiso. Perfecto, continuamos. Ahora vamos a irnos a construir un video cuadrado, ¿sí? Para utilizar en Instagram y también en Facebook, porque la verdad que los videos cuadrados en Facebook se ven bastante bien. Así que bueno, paso a mostrarles ahora cómo sería. Volvemos al inicio. Fíjense en el inicio de Canva tienen varias opciones y una de las que dice acá es post de Instagram, que es 1080 x 1080 o en su defecto 2160 x 2160. Eso le permite hacer una buena gráfica o un buen video y con dimensiones que se ajustan a las que pide en este caso Instagram. Hacemos clic, nos abre una nueva pestaña, ¿sí? Y lo mismo, vamos a empezar a trabajar el lienzo que me va a abrir acá Canva. Muy bien. Con lo mismo, vamos a buscar video, ¿sí? La sección de videos. El trabajo es el mismo, es buscar videos incluso que cuadren bien en la parte cuadrada. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que vamos a poner un video de estos que quedan buenísimos, ¿no? Con el tema de cuando uno quiere hacer algo motivacional o de música, de relax, estos videos van muy bien. Fíjense cómo se vería, ¿sí? El movimiento de las olas. Y acá les voy a enseñar un truco, que esto surgió por una clienta que me preguntó. Ella me decía, Seba, ¿cómo puedo hacer para poner esas ondas sonoras, ¿no? Como que la gente se dé cuenta que es solamente música lo que tiene que escuchar, y la forma de hacer eso es la siguiente. Si ponen acá arriba onda de sonido, les va a aparecer un montón también de modelitos, digamos, la mayoría acá son pro. Pueden llegar a encontrar otros en Google, algunos gratuitos. La mayoría de los que van a encontrar acá en Canva son pro, pero seguramente algunos van a encontrar gratis y los pueden filtrar aquí, ¿sí? De solamente gratis. Eso es importante para quienes quieren utilizar la versión gratuita. Supongamos que queremos utilizar estas ondas que están viendo acá, ¿sí? Esta onda de sonido, la ubicamos en lo que sería en el lienzo, por sobre la imagen del video que ya teníamos anterior. También, perdón, no le vamos a poner reemplazar fondo porque si no me va a cambiarlo atrás. En este caso lo estiramos un poco de aquí también. Y vamos a hacer algo importante para no perder, porque ahí si hacemos eso perdemos todo lo que está, la imagen que estaba atrás. Le damos transparencia a este nuevo y fíjense cómo aparece nuevamente el fondo de atrás. ¿Ok? Y acá viene algo muy interesante, que es, usted a esto le pueden incorporar música. Por ejemplo, o un audio que ustedes están explicando determinada temática, lo pueden incorporar acá de la siguiente manera. Se van a la izquierda, en la parte donde dice archivos subidos, ¿sí? Acá a la izquierda, hacemos clic, vamos a la parte de audio. Yo ya me subí 4 canciones, creo, y le vamos a agregar una. Fíjense cómo Canva lo pone acá abajo. Ya me va a mostrar la música quedó incorporado, ¿ok? Denme un minuto que lo hago de vuelta. Espera, porque no quiero sacarme el fondo. Ahí está. Fíjense cómo se ve esta cuestión de la música. No sé si se está escuchando la música, no lo sé, pero
queda muy profesional si quieren, por ejemplo, hacer podcast, poner este movimiento de audio para que la gente entienda qué quiere que escuchen. ¿Sí? Es una invitación a que la gente active el audio, sobre todo en Instagram, que generalmente la gente lo tiene desactivado. Entonces, este es el formato que tienen que utilizar para subir un post, que en realidad este post es un video, que lo van a descargar de acá como video, con las ondas, ¿sí? Y ese audio de fondo que puede ser tranquilamente la voz de ustedes para incorporar en ese video. Muy bien. Acá juega lo mismo, el mismo efecto que vimos en la parte anterior, que es incorporar escenas. Por ejemplo, esta sería la primera escena. Vamos a incorporar una segunda escena. Vamos a poner otro video, solamente a los efectos de que vean cómo se trabaja, pero es muy similar a la parte horizontal. Vamos a incorporar este, ¿sí? Como segundo video. Este sí lo ponemos como fondo. Y ahora sí, si le damos avanzar, ¿sí? Ahí pasó, lo adelanté yo, pero pasó así. Cierro acá. Supongamos que el video ya lo tienen armado, lo único que hacen es descargar y eso les permite entonces ya descargar un video con las condiciones de formato más la duración, que es lo que exige Instagram con el tema de los 60 segundos. Incluso TikTok también tiene dos versiones, 15 o 60 segundos. Muy bien. Y ahora, para ir terminando y para no demorar mucho más con esto, les quiero mostrar cómo hacer videos verticales, que sería para las historias de Instagram o TikTok, que es lo que está súper de moda ahora. ¿De qué manera? Vamos a cerrar un poquito de esto y vamos a ir a donde dice historia de Instagram, que las dimensiones son 1080 por, ¿sí? 1080, perdón, por 1920. Es la inversa de los videos horizontales. Lo elegimos. Muy bien. Acá lo que les aconsejo es que traten de buscar videos o cuadrados en lo posible, y si no, bueno, los videos horizontales, si es que no tienen un video vertical. Yo en este caso no tengo ninguno, pero les quiero mostrar el ejemplo de cómo podrían trabajar con un video cuadrado para hacer un video vertical. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a ir a archivos subidos. Yo tengo un par de ejemplos de videos. Denme un segundo. Este video que van a ver ahora, que lo voy a incorporar, es un video cuadrado. ¿Sí? Le vamos a ajustar las dimensiones. Recuerden, si lo van a subir tanto a TikTok como a Instagram, centren el video para que quede justamente, que no se pierda la parte de arriba o la de abajo, que es donde aparecen, por ejemplo, enviar mensaje o el perfil de Instagram que está subiendo el video. Entonces, con las liñitas que le aparece, que el mismo Canva les sugiere que está en el medio, lo pegan al video. Y por ejemplo, digamos, bueno, ahora también le quiero meter un fondo, ¿sí? Porque la verdad que con el blanco solo no me gusta. ¿De qué manera? Hacemos clic en donde dice fondo. Supongamos que el fondo que le quiero incorporar es este de las maderas, ¿sí? Un fondo de madera. Vamos a incorporarlo. Y fíjense con la simpleza que le agregó ese fondo. Y además, supongamos que queremos ponerle un texto, ¿sí? Vamos acá, vamos a poner un texto. Digo, esto estoy mostrando un ejemplo, pero simplemente para que entiendan cómo se hace la dinámica de crear un video vertical. Vamos a elegir este texto. Dame un minuto que lo agrando acá. No le voy a cambiar ni siquiera el texto, es simplemente para que lo vean. Lo pongo acá arriba e incluso le voy a poner, ¿qué cosa? Una animación, ¿ok? Le ponemos clic en animación. Fíjense cómo se va moviendo. El del sello que anda muy bien. Este está bueno. A ver, vamos a ponerle ese. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Que ustedes lo ven así como que fuera una simple imagen, pero si yo le doy play, y esto es importante saber, si acá aparece el play es porque tiene la posibilidad de hacer video. Hacemos clic y fíjense cómo apareció. Lo pongo de vuelta para que no se pierda el inicio. Si están de acuerdo, se puede descargar. Listo. Eso ya pueden hacer una historia o un video para subir a TikTok. Insisto, 15 o 60 segundos en TikTok, en historias de Instagram
duran solamente 15 segundos. ¿Ok? Muy bien. Y por último, esto le quería mencionar algo. Este video también lo pueden achicar un poquitito centrado y le pueden poner animación. Por ejemplo, vamos a poner ese movimiento. ¿Ven? Cómo se va acercando. ¿Sí? Lo pongo de vuelta en play y fíjense. Eso es un efecto muy interesante que pueden hacer. No solamente acá, video cuadrado y video horizontal como les mostré al principio. Muy bien. Gente, no es más que esto. Quería mostrarles, hacer un zoom rápido, ¿sí? Porque la verdad que me gusta trabajar así en forma rapidísima. Voy a desactivar la pantalla ahora. Y no sé si me quieren hacer consultas o, bueno, me van explicando a ver qué dudas tienen. Denme un minuto que dejo de compartir la pantalla. ¿Sí? Ok. Dejamos de compartir pantalla. Voy a dejar de transmitir también en Instagram, porque ya, perdón, en YouTube, pues ya estamos.